Somos uno, somos Adán, Bejaba, creados para crecer, para transformar. Volvamos al principio, al diseño original, al amor de la palabra que hace, nos quiere enseñar. Permite que Él te moldee otra vez, que reconstruya lo que creíste perder. Bueno, aquí estamos. Hola, amor. Hola, cielo. Después de un día de trabajo bastante agitado, estamos hoy aquí, amor. Aquí estamos firmes y como lo prometido es deuda, vamos a ir avanzando en las distintas parashot que nos hacían falta en el estudio que estamos realizando bien especial. Así que hoy, ¿cuál parashá nos corresponde, amor? Bueno, hoy vamos a hacer un estudio sobre la parashá Beshalach. Beshalach, que significa cuando envió o cuando expulsó, significa. Sí. Entonces, ahorita vas a dar tú un resumen de la parashá, pero lo que vamos a aprender hoy, amor, es que el mar no se abre hasta que alguien camina. Entonces, esto nos pone a pensar porque en nuestra vida enfrentamos falta de recursos, inseguridades, afán, a veces malos presagios y muchas veces esperamos que el milagro llegue sin movernos. Solamente oramos y ya, no actuamos. Pero la Torá nos enseña que la fe, la emuna, no es una emoción, sino que es un movimiento, amor. Ok. Básicamente. Bueno, entonces, como resumen de la parashá, los hijos de Israel salieron de Egipto, ya sabemos que salieron de Misraim. Poco tiempo después el faraón los persigue para forzarlos a volver, se va detrás de ellos. Los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército del faraón por un lado y el mar. Y Hashem le dice a Moshe que eleve o que levante su bastón por sobre el agua. ¿Y qué pasó? El mar se abre para dejar pasar al pueblo yehudí, al pueblo judío. Luego de que pasa todo el pueblo, el mismo mar que se abrió para los judíos se cierra para los egipcios y hay una gran mortandad de todos los caballos, de todo el ejército de Mizraim, de Egipto. Moshe y los hijos de Israel cantan una canción de alabanza y agradecimiento a Hashem. Luego en el desierto, entonces la gente sufre de sed, hambre, y repetidamente empieza un ciclo donde se quejan ante Moshe y Aarón y empiezan a quejarse, pero Hashem endulza milagrosamente las aguas amargas de Mará. Luego hace que Moshe extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón. También Hashem hace descender maná del cielo antes del rocío cada mañana para desaparecer del campamento israelita por la noche. Todo esto va pasando en la parashá Beshalach. Los hijos de Israel también son instruidos para recolectar una doble porción de maná los viernes antes de Shabbat, porque en el Shabbat no iba a descender el maná, no iba a caer el maná. En el día de descanso que fue decretado por Hashem desde el principio de la creación, no iba a haber maná. Algunos desobedecen y salen a recolectar el maná, como pasa en todo lugar. No falta el desobediente, no falta yo me las sé todas, el abeja de la cuadra, no falta, y salieron a recoger, pero no encontraron nada. Y no solamente eso, sino que los que cogían un poco más de lo que Hashem había ordenado, se les podría. También los otros abejas de la cuadra. Entonces, Aarón preserva una pequeña cantidad de maná en un jarro como testimonio para futuras generaciones que más adelante iba a reposar en el arca del pacto.
Luego en Refidim, el pueblo es atacado por los amalecitas, los amalequim. Y esos fueron derrotados por las plegarias de Moshe y un ejército juntado o organizado por Josué, por Yehoshua. El mar definitivamente, como le decías tú, amor, no se abre solo con plegarias, sino con decisiones, con pasos, con acciones. La fe no es esperar, es avanzar. Entonces ahí tenemos el resumen de la Parashá Beshalach. Un resumen súper interesante. Un resumen súper interesante. Claro que sí. Porque mira que acabas tú de leer que en Refidim el pueblo es atacado por los Amalequim, quienes son derrotados por las plegarias de Moshe y un ejército juntado por Yehoshua, perdón. Y aquí vuelve a haber algo que es oración y acción. Oración. Oración. Esa, anótela que esa va a ser la palabra de hoy. Oración. Oración. Ok, vale. Entonces, amor, y mis queridos oyentes, nos vamos a basar en, o sea, después de que escuchamos este resumen tan hermoso de esta parashá, nos vamos a centrar en Éxodo 14, 13 y 16, donde Hashem dice: no temáis, estad firmes y veréis la salvación de Hashem. ¿Por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Que marchen, dice otras versiones, que marchen. Ok, entonces Hashem ordena caminar, a actuar antes de que se abriera el mar. Entonces, pues obviamente el pueblo clamó porque se vio eso, se quejó, clamó, hicieron de todo, pero definitivamente Hashem dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen. Acción. No esperen, avancen. Esa es la verdadera emuná, la que nos invita al movimiento. Y justamente se mide, es en el movimiento, no tanto en el hablar, sino en el hacer. Bueno, para llegar a esto justamente, de llegar a la oración, o de llegar más bien a la acción, más que simplemente a las palabras o a las acciones. Bueno, venía a mi mente ahorita una frase, pero se me olvidó. Que simplemente al mero hecho intelectual de pensar y saber que Hashem tiene control, pero no actuar sobre ello, porque los israelitas venían cubiertos en la noche por una columna una columna de fuego y en la mañana una nube. O sea, ya no había, y sobre todo las 10 plagas, los 10 milagros, las 10 señales de Hashem. Ellos todo el tiempo. Entonces viene el mar y vuelven y se detienen. El hecho es el detenerse. ¿Qué no debemos hacer? Entonces, lo primero es no quedarnos en la queja. La queja es lo peor que le puede pasar a los labios y a la actitud de una persona. En Éxodo, allí en Shemot, Perek 14 o capítulo 14, Pasuk 10 y 11, o versículos del 10 al 11, dice que mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron a los israelitas allí mismo, que venían tras ellos, y en gran temor, los hijos de Israel clamaron a Adonai y dijeron a Moshe: ¿por qué no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros sacándonos de Egipto? Otra vez la queja. Y definitivamente la queja viene cuando uno idealiza las situaciones del pasado, cuando uno idealiza Mitzraim, cuando uno idealiza el Egipto, cuando uno idealiza el pasado y la comodidad. Yo lo digo por mi experiencia, porque yo soy generalmente el señor estable, ¿sí? Yo me acomodo fácilmente a las cosas y trato de no moverme, porque cuando las cosas ya marchan, siento que no hay necesidad de moverse. Pero definitivamente uno puede caer en el peligro de idealizar esa comodidad. Y cuando Hashem lo mueve a uno
uno tiene que no tener temor y dejarse y abandonarse en manos de Hashem. La nostalgia por Egipto encadena, esclaviza. La nostalgia por ese pasado esclaviza al ser humano. El paso hacia adelante, abrirse paso hacia adelante, abre los mares. Y más, y nosotros sí que lo podemos decir ahorita que estamos enfrentando momentos en donde vamos a tener que movernos. Aquí estamos, ustedes ven estos cuadros, esta casita, esto, y nos va a tocar movernos. Y eso Sí. es un paso que hay que dar. Y da susto que nos espera ya más adelante, pero confiamos definitivamente en Hashem y no nos debemos dejar llevar por la nostalgia de lo que teníamos. En todos nuestros proyectos, en la vida personal, en cada decisión difícil, la enseñanza es clara. La queja nos paraliza, nos detiene, nos estanca, mientras que la acción, la decisión, nos libera. El milagro definitivamente que Hashem quiere hacer con nosotros se evidencia, se da en el momento en que nosotros nos movemos. Hay miedo, ¿cierto, amor? Sí. Hay miedo. Pero si creemos que Hashem nos acompaña, vamos a dar ese paso y no nos vamos a estancar en la quietud. Las aguas estancadas empiezan a oler a feo, empiezan a producir infección. Cuando nosotros nos estancamos, empieza a producirse infección en nuestras vidas. Debemos dar el paso y seguir adelante. Antes de que pases a lo siguiente, amor, yo sí quisiera que pensáramos en idealizar Egipto, cuando empezamos a decir como, ay, en esos tiempos todo era Estábamos mejor, también, era más cómodo. cuando no estaba este presidente, todo eso. No, pero es que No, ese pero ejemplo ahí, que no, vienes a pero dar tú. no, lo que pasa es que igual estamos en el misbar a nivel de país y Bueno, nosotros pero no podemos decir, ay, es que en los años pasados comíamos sí, carne y vivíamos tan rico. no, y No en estamos esos pasando el no, misbar y hay que salir adelante, hay que marchar, no, es hay que que marchar. cuando estaba Uribe también peleaban, eso no, No sé. peleaban por todo. Idealizar Egipto a veces me pone a pensar en, a veces cuando estamos en ciertos lugares y el Abba nos mueve de esos lugares y nos saca de esos lugares porque nos saca. Y uno empieza, ay, es que allá sí había y aquí no hay, y aquí era más cerca y allá es más lejos, y así, y así, y así. Ese tipo de queja, ese tipo de queja. Ese Y es eso, y eso es un problema porque eso estanca. Ahora, hay otro peligro muy grande y que no debemos hacer y es justamente pensar o pactar o pagar por milagros. Pensar que el milagro viene cuando yo actúo, no. La cuestión es la siguiente, la cuestión es que nosotros obramos en un paso de fe de creer en que Hashem tiene todo el control y viene un milagro de parte de Hashem, pero eso muchas veces Hashem, en este caso han habido personas que han clamado y Hashem no da una respuesta inmediata, puede que la lluvia sea temprana o tardía, puede que haya respuesta inmediata o puede que no haya respuesta. Pero aquí lo importante es que nosotros debemos movernos, actuar. Pero movernos no es pactar con dinero. Exacto. Eso es lo que no debemos hacer. Y no debemos pisar el milagro ni nada de ese No. tipo de cosas. Porque definitivamente la Torá, la palabra en todo su conjunto nos enseña que los milagros son una gracia, un don gratuito de Hashem. Es una gesed, es misericordia que nosotros no merecemos. Esos son los milagros. Eso fue lo que hizo Hashem cuando abrió el mar en dos partes para que el pueblo pasara. No es porque ellos se estaban portando bien, es más, no se estaban portando bien porque justamente estaban quejando. Y Hashem tiene una bendición para aquellos que dieron el paso y empezaron a marchar. Pues Hashem le dice a Moshe, ¿por qué me pides a mí? Solamente diles que empiecen a marchar. Eso es lo más chistoso, que Hashem no dijo, bueno, pacten Para que yo les abra el para mar. que yo les abra el mar. Lo siento, pero es que en serio que ya empieza a comercializarse Hoy en día, con los sentimientos de una persona y con la fe de una persona. Y hay en estas campañas, Hashem actúa, pero no porque usted pacte,
Él sino actúa por es su misericordia. por su misericordia y por su Por su emuná, amor. por su fe. Por eso lo hace, no porque usted pactó. O muchas veces dicen, no, en este momento están abiertas las ventanas para que usted no diga y cogen una palabra y pacte y, o sea, no, Séllelo con un billetazo. sí, no, así no funciona. En Deuteronomio 10:17 dice, Hashem no acepta soborno. Dice, porque Hashem vuestro Elohim es Elohim de dioses y Señor de señores, Adonim. Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Eso justamente nos enseña que no se puede pagar por un milagro. Eso viene de muchos años atrás, cuando se le enseñó a la gente que podía pagar por indulgencias. Ya después viene el protestantismo y camufla un poco de cosas y llama al acercamiento a la Biblia, pero de todas formas es un acercamiento muy superfluo, muy por encima, y se termina haciendo lo mismo, que es que venga, pacte, venga, pague para su milagro, venga, siembre para su recompensa. Y Y no, definitivamente esto no se hace, esto no es voluntad de no es Hashem torágico. y eso no es Torah, eso no es lo que quiere Hashem. Definitivamente pactar o pagar por un milagro contradice la misma esencia de Hashem, la contradice, es negarlo. Y lo podemos ver también porque en Deuteronomio 7, del 7 al 18 dice, no porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, os ha querido Hashem y os ha escogido, sino por cuanto Hashem os amó. Amor, voy a hacerte una corrección. Yo sé que ya estamos cansaditos y de pronto no, a veces no leemos bien. Es del 7 al 8, no del 7 al 18. Porque Ay, si dije no, al 18, sí, después lo del 7 buscan al 8. y ahí no dice eso. Gracias, amor, gracias. Es Deuteronomio 7, del 7 Del al 7 al 8. 8. Y Sí. dice que Hashem no escogió a Israel porque los numerosos o por los valientes o por lo, O porque ya o se porque fueron no con sé riquezas qué. de Egipto. Sí, no, eso los escogió porque los amó. Exacto. Y la elección, así como los milagros que acompañan a Israel, son por el amor de Hashem, por el amor divino, no por un mérito o por un pago que se haya podido hacer. Por eso lo correcto es obedecer, es confiar, es caminar, es justamente, o sea, el maná es una prueba de ello. Allí en Éxodo 16, el maná es una prueba de ello, porque ellos no merecían esto. Nuestro pueblo no merecía, pero Hashem envió el maná. Y aún así, cuando muchos salieron en Shabbat a recogerlo, Hashem fue misericordioso y enviaba el día a día, el día a día, el día a día, y en Shabbat no mandaba, sino que el viernes enviaba doble porción. Y es muy bonito entender eso, porque Hashem le dijo a Moshe, he aquí yo haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para probar si anda en mi ley o no. Volvemos a lo mismo de la parasha anterior. Es obedecer. Tenemos que obedecer. Acá no se trata de volvemos a lo mismo. Entre más pacte usted, más favoritismo tiene con Hashem. Más posición. Sí, no funciona así. Es la obediencia, es el caminar, es ese confiar en Hashem. Y por ejemplo, el milagro del alimento del maná no se compró ni se pactó. Fue un regalo de Hashem para probar la fe del pueblo. Y también la apertura del mar. Eso no se compró, ni se negoció, ni se pactó, ni se hizo un business o un trueque ahí. Nosotros hacemos y tú haces. No. Porque en Éxodo 14, del 30 al 31 dice justamente, así salvó Hashem aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Y vio Hashem y vio Israel aquel gran milagro que Hashem hizo contra los egipcios. Y el pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en Moshe, su siervo. Entonces el milagro del mar no fue comprado, no fue pactado, no fue un acto de negocio, sino fue un acto unilateral, gratuito de parte de Hashem hacia el pueblo. Entonces ya sabemos qué no debemos hacer, no debemos simplemente pensar en pactar o pagar los milagros y tampoco debemos quedarnos en la queja, estancarnos en la quietud y en la queja. No puedo evitar imaginarme a Moshe
levantando el bastón y diciendo, pacte. Ah, no, no. Eso sería la película de hoy en día, ¿no? Pacte para que pueda pasar por el medio Sí. del mar. En este momento se está Usted abriendo no una pactó, puerta. se queda. Sí. Ay, lo Es siento, pero es increíble, es que sí, increíble. nosotros Pero, vivimos mucho esa época, demasiado. y por lo mismo que cuando uno llega a la Torá, uno se da cuenta de lo abominable que es Ay, para sí. Hashem ese tipo de prácticas y cosas. Que Hashem nos guarde, que Hashem nos guarde de no ser obedientes a su Torah y de Perdón, no amor, confiar. ¿Qué? que allí nos guarde de no ser obedientes a su Torah. Claro, Ok, que Hashem nos guarde a nosotros de no ser obedientes a su Torah. ok, ok. Que nos guarde de alejarnos de la literalidad de su Ok, palabra. ok, ok. Que nos guarde de no de poner nuestra mirada en ese tipo de negociaciones. Yo hago, tú haces. No, 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 Hashem, por su gracia, nosotros es que estamos aquí parados hablando y por su gracia es que el pueblo salió de Egipto y por su gracia es que el pueblo cruzó el mar y por su gracia es que nosotros estamos aquí hoy hablando de su Torá, de su palabra y eso es una bendición muy grande. Sí, sí, así es. Y por eso también muchas personas han salido muy heridas o afectadas económicamente por eso mismo, porque no es torágico, no termina bien eso, no termina bien. Exacto. Bueno, aquí entonces ya vimos lo que no debemos hacer, que es la queja, que es idealizar o extrañar ese Egipto, no traer a nosotros esa nostalgia por ese Egipto. Y hay una cosita que se nos saltó aquí, amor, y es esperar las confirmaciones infinitas antes de actuar. A ver, barájela. A ver, ¿tenemos que orar? Sí, la tefilá es importante, ¿sí? Orar. Pero a veces, hasta que Hashem no me confirme, yo no me muevo. Y mira lo que pasó con Moshe. O sea, Le dice, pero ¿para qué me preguntan? Dígales que marchen. Exacto, exacto. Y a veces caemos en unas confirmaciones infinitas antes de actuar. Y volvemos a lo mismo de la gorería, porque la vez pasada hablábamos de la sangre de los dindeles para cuando salimos, cuando se dio Pesaj, y en este momento es lo mismo, ¿sí? Y ya empezamos como a caer como en esas confirmaciones infinitas antes de actuar, y nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel, que no se movía, y Hashem, muévase. Ahora, obviamente, tenemos que tener sentido común en las decisiones que vamos a tomar. Obviamente, si usted ve que un negocio no le conviene, pues no se meta ahí. O sea, tampoco, o sea, hay que ser coherentes, ¿no? Porque no vamos a decir, no, es que ustedes dijeron que se moviera y Hashem dice que me mueva y yo me moví en DMG o en una pirámide. O sea, a ver, sentido común. Pues básicamente justamente lo que le estaba pidiendo a Hashem que hicieran, que actuaran y que caminaran, era en acuerdo a lo que Hashem les estaba diciendo Sí, previamente. Es decir, los voy a liberar, los voy a sacar y están frente al mar. Pues lógicamente yo voy a hacer un milagro a favor de ustedes, por amor a ustedes. Esto no es simplemente una voluntad de ustedes, sino está de acuerdo a la voluntad de Hashem. Entonces nosotros debemos movernos justamente en eso. exacto, exacto. A veces, o sea, sí, hay unos parámetros que tenemos que ver para que se dé ese milagro. Y obviamente, si es un negocio o es algo que es honesto, si es algo que vemos que sí está acorde a los lineamientos de Hashem, pues con más tranquilidad, con mayor tranquilidad, vamos a movernos. Si no, pues es mejor esperar. Pero sí, amor, esa también era una parte súper importante en lo que no debemos hacer. Okay. Y bueno, entonces eso de las confirmaciones,
¿Y qué otra cosa? Bueno, activar el movimiento. Ahora vamos a ver lo que sí debemos hacer. ¿Listo? Y dentro de lo que está en lo que sí debemos hacer es que nosotros debemos reconocer el miedo. ¿Sí? Reconocer el miedo es algo importante. No, el perfecto amor echa fuera el temor. Obviamente la Torah es clara y es que, y lo que temió, eso le sobrevino. O sea, la Torah habla muchísimo del temor, pero no invalida el temor, porque nosotros como seres humanos vamos a sentir miedo, ¿sí? Inseguridad al tener que movernos. Siempre va a pasar. Es algo humano, ¿sí? Y lo vemos en Éxodo 14:10, cuando Faraón se acercó a los hijos de Israel, ellos alzan sus ojos y vieron esos egipcios que marchaban tras ellos, y los hijos de Israel temieron mucho. Y clamaron los hijos de Israel a Hashem. Entonces, la Torá sí reconoce el miedo del pueblo, reconoce que el temor es algo real, pero lo que no acepta es que nos paralice. Entonces, en nuestra tefilá es muy loable, pues, reconocer ese miedo. Yo creo que el temor es como la ira, que en la Torah es reconocida también la ira, dice airaos, pero no pequéis. El temor también es, como tú dices, está reconocido y es real, sí, pero no nos debe llevar a la parálisis y al apelotardamiento. Dícese la palabra apelotardamiento. de quedarse pasmado. ¿A qué? Quedarse pasmado, quedarse inmóvil ante una situación de miedo. Okay. Definitivamente el miedo no nos debe derrotar, sino nosotros debemos vencer el miedo. Así es, así es. La segunda es aprender a escuchar la voz de Hashem, ¿sí? Cuando Él nos dice, avanza. Como le dijo Moshe. ¿Sí? Avancen. Eso está en Éxodo 14:15. Entonces Hashem dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen. Pero para avanzar necesitamos escuchar la voz de Hashem. Hay veces que uno quiere avanzar. Hay situaciones en las que uno quiere avanzar, quiere salir de ahí, quiere renunciar a un trabajo, quiere un trabajo mejor, quiere un lugar mejor. Hay infinidades de cosas, pero no siempre es el tiempo de Hashem avanzar. Y eso nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántos? 6 años esperando avanzar en algo, no se dio y ahorita se está dando. Es porque es el tiempo de avanzar. Entonces hay que escuchar, aprender a escuchar el tiempo de Hashem cuando nos dice que avancemos. Y para escuchar esa voz de Hashem, pues es la tefilá la que nos da esa seguridad de que al estar constantemente hablando con Hashem, pues Hashem lo va haciendo. Y obviamente Él nos va mostrando que no debemos esperar, sino que debemos caminar. Y mientras eso pasa, pues ir caminando poco a poco, porque Hashem nos va a dar el visto bueno de avanzar. Pero si nosotros no tenemos una relación con Hashem, si nosotros no tenemos tefilá con Hashem, no vamos a aprender a reconocer la voz de Hashem. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y hay un personaje que según los estudiosos de la Torá, ¿sí? Dicen que él fue el que dio el paso para que se hiciera el milagro. Porque mientras o sea, es que es chistoso porque leyendo y entendiéndolo, si los israelitas hubiesen avanzado sin tanto pereque, no se hubiesen acercado tanto los
Los los egipcios. egipcios. Sí, claro, mientras dudaban y mientras caminaban también, ¿no? Porque pues Exacto, exacto. Pero entonces un hombre, según los estudiosos, nos cuentan que hubo un hombre de la tribu de Judá, un príncipe de Judá, llamado Nachshon, príncipe de Judá, que fue el primero en entrar al mar. Y ese hombre se metió hasta que el agua le llegó a la nariz. O sea, él se accionó, mira, le llegó el agua hasta la nariz. O sea, no fue que él se metió y se abrió el mar de una vez, sino que él entró y le llegó el agua a la nariz. eso aparte del Midrash, que son como esas historias de los sabios Sí, que dejan grandes enseñanzas, que lo ponen a uno como a reflexionar. sí. Bueno, y entonces le llegó el agua a la nariz y qué. Pues es que es curioso porque uno pensaría que, y uno en las películas a uno le recrean es eso, que pone uno el pie en el agua y ¡boom! Y no, porque este hombre se metió al agua y le llegó hasta la nariz. ¿Sí me hago entender? Y a veces sí pasa eso, a uno le llega, o sea, uno El ve, agua hasta el cuello. exacto, a eso me refiero, que no se abrió al instante que en acción entró, sino después. Muchas veces tenemos que dar vamos a movernos, no vamos a ver, pero tenemos que seguir. Y así, y solamente cuando este hombre entra, solo entonces el mar se abrió. Y cuentan los estudiosos de la Torah, más exactamente el rabí Ishmael, eso está en la Sotá 37a de la Mejitá de Rabí Ishmael. Dice que por eso la tribu de Judá fue elegida para la realeza, porque su líder mostró iniciativa y confianza en Hashem. Entonces, la emuná de este hombre fue auténtica, entonces nos demuestra que la emuná no espera confirmaciones externas. Señor, si hoy hace solecito en la mañana, es que sí debo salir a trabajar. Algo así. No, entonces aquí también nos enseña que tenemos que ser de cierta manera arriesgados, ¿sí? Arriesgados para que ese milagro aparezca. Entonces, este personaje, Nachshon, él no esperó la confirmación, él se mojó. Se mandó. Él se mandó. Como cuando los chinos llegan a la piscina. Sí, él se mandó. O sea, yo empiezo a analizar la situación y pues yo me imagino a unos paralizados, quietos, que no se mueven, otros mirando para dónde cogemos y pues Nachshon dijo, vamos para adelante. Entonces, este hombre, Nachshon, es un símbolo de esa fe activa, de eso que encontramos en esta parasha. Fue algo curioso que investigamos y que encontramos. Nuestro cuarto punto es esa confianza en esa nube, confianza en ese fuego, confianza en esa protección de Hashem, y esto lo vemos en Éxodo 13, 21, 22. Entonces, vemos aquí que hemos visto reconocer nuestro miedo, ¿sí? El aprender a escuchar la voz de Hashem, eso lo hacemos a través de la tefilá, dar el paso, y ahora nos habla de confiar. Y eso lo encontramos en Éxodo 13, del 21 al 22, y dice, y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, mira esta palabra, anduviesen de día y de noche. Ellos ellos caminaban, ellos avanzaban. Esto es clave porque Hashem los guió en el camino, les alumbraba,
¿sí? Los protegía en el día, los alumbraba en la noche, a fin de que anduviesen. Anduviesen es un qué, es una acción de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego en la noche. Pero, ¿qué hizo que no se apartara eso? Ahí está. Que ellos actuaron, que ellos Que ellos avanzaron. anduvieron, ellos Avanzaron. avanzaron. Muchas veces uno no avanza, ¿sí? Y uno espera que Hashem haga algo, pero uno no avanza. Entonces, si tú quieres que, o sea, que Hashem, si tú estás confiado de que Hashem está contigo, tú vas caminando, tú vas avanzando. Y la presencia de Hashem te va a acompañar siempre, tanto en el momento de oscuridad que estés pasando, como en ese momento de claridad, de luz. Y aquí hay otro, aquí hay otro, uy, pero este sí no sé por qué me faltó ponerle el lugar, la cita. ¿Me ayudas, amor? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, para que todo lo que sale de la boca de Hashem, vivirá. Más de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Leí mal, voy a volver a leerlo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Entonces, hablabas tú de que definitivamente el maná fue ese milagro diario, eso fue dado gratuitamente por Hashem, pero aquí nos enseña algo Hashem, y es esa dependencia de Dios y no depender de los recursos humanos. Porque cuando nosotros tenemos que dar ese paso de fe en Hashem, definitivamente tenemos que confiar y tenemos que empezar a desarrollar esa dependencia en Hashem, porque a veces para alcanzar esos sueños necesitamos esos recursos humanos y no los tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? No, aquí estaba. Yo pensé que se había dormido. Estaba aquí buscando el maná. Sí, entonces acá vemos que definitivamente tenemos que en este trasegar, en este paso de fe, tenemos que aprender a confiar. Por ejemplo, para Hashem hubiese sido sencillísimo coger al pueblo y haber trazado la ruta más corta para llegar a la tierra prometida, pero Hashem no hizo eso. Él escogió la ruta más grande, más larga. En esa ruta más larga, pues Hashem, mientras el pueblo iba caminando, el pueblo iba dependiendo más de Hashem. En cada paso y en cada parada. En cada parada, exacto. Ellos tuvieron su momento para decidir si confiaban o no en Hashem. Como una prueba de fe. Exacto, todo el tiempo. Entonces, mientras desarrollamos esa confianza, esa dependencia en Hashem, vamos a determinar lo largo del camino. ¿Qué tan largo es el camino? Nosotros lo complicamos o lo... Exacto, exactamente. Es que cuando tú estudias la parashá hay tantas cosas que uno aprende y uno dice, oiga, esto es súper bonito. Y definitivamente cuando no se resuelven ya las cosas o cuando estamos en ese caminar de que las cosas se nos den, definitivamente la dependencia de Hashem y no de los recursos humanos es lo que nos debe como dar, nos debe enseñar. ¿Me enredé? No me enredé. No, okay. No me enredé. Hay otra cosa que es importante. Vamos a volver otra vez. Ya hablamos de reconocer el miedo, aprender a escuchar la voz de Hashem en la tefilá. Repito porque es mejor repetir, dar ese paso, confiar en Hashem. Y acá hay algo muy importante que vamos a tocar, amor, y es definitivamente el aceptar la voluntad divina.
porque no siempre nuestros planes son iguales a los de Hashem. ¿Sí? Es más, la mayoría de veces No, no son. sí, no son. Definitivamente no lo son. Definitivamente. Sí, claro. Los planes de Hashem son más altos, como dice la canción. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. No son más altos que los míos. Bueno, y sus pensamientos por encima de nosotros están, así lo dice la canción. Es aceptar esa voluntad divina de Hashem. Cuando nosotros damos el paso, la mayoría de las frustraciones que sufrimos, amor, es porque no se nos dan las cosas como nosotros quisiéramos que se nos den. Es que eso hace parte del carácter de uno. Exacto. Porque si uno tan chévere que todo se hiciera como uno quiere. Sí, Pero no. no, eso hace parte de formar el carácter y es que no todo suceda como uno quiere. Y que uno aprenda a depender y a aceptar la voluntad de No, Hashem. y es que uno lo ve, es que nada más con José, pues José hubiese llegado allá, le hubiesen dicho, no, tú, como decía el rap, qué ojos, qué pelo, qué cuerpo, este es el que necesitamos para que sea el segundo al mando del faraón, venga para acá, pero no, resulta que no, el hombre estuvo hasta en la cárcel, o sea, es aceptar la voluntad de Hashem, nos enseña a ser fuertes y valientes. Y por eso en Deuteronomio 31:6, el Abba nos dice, sed fuertes y valientes, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Hashem tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, este pasaje, este versículo, en Deuteronomio 31:6, nos puede dar un viso muy grande en donde mientras caminamos definitivamente las cosas no van a ser muchas veces a pedir de boca. Unas veces sí, yo sí he visto que decimos, ay, chévere sería que se nos dieran las cosas así, 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 y ¡boom! Se dan. Pero no todas las veces. No todas las veces. No, y aun cuando se dan también es una oportunidad de probar si estamos dependiendo o confiando en Hashem, porque si se da algo que yo quiero y me autohalago, no, es que eso se dio por mis méritos o porque yo lo pedí o porque yo lo pensé así, estamos cayendo también en un vacío. Porque no hay una confianza y no hay una aceptación de la voluntad de Hashem. Definitivamente todo lo que pase, sea bueno o sea malo, dice la palabra que hasta la muerte está en manos de Hashem. Cuando nosotros confiamos totalmente y aceptamos la voluntad de Hashem, va a haber paz, va a haber shalom en el corazón y por lo tanto vamos a actuar confiando en que Hashem tiene el control de todas las cosas. Exacto. Y ¿sabes? Hay una cosa que aprendí y es que si a mí me pasan cosas buenas, no es porque yo esté haciendo las cosas muy bien, sino es por la bondad de Hashem definitivamente. Así es, misericordia. Exacto, porque eso me enseña a no vanagloriarme y a decir, che, yo soy perfecta. Yo hago las cosas muy bien. Y estoy haciendo estigmaticemos a los argentinos. Pero sí a veces se le dan a uno las luces porque se echa flores en donde Hashem debería llevarse toda la gloria. Sí. Uno a veces se echa las flores a uno mismo. Sí. O a las circunstancias o a las capacidades que uno tiene muchas veces. Sí, definitivamente. Y no. Definitivamente todo, hasta las hojas de los árboles que caen están bajo control de Hashem. Y es así como podemos ver qué sí debemos hacer. Entonces, amor, ¿qué debemos hacer? Entonces, en síntesis, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer nuestros miedos y vencerlos. Tenemos también que escuchar la voz de Hashem. Tenemos también que hacer lo que hizo Nachshon, dar ese paso contundente de fe y de esperanza en Hashem para que las cosas se den. Debemos confiar en la voluntad de Hashem y no solamente confiar, sino aceptarla, ¿sí?
porque debemos, aquí lo que nos explicabas tú era confiar en la nube y el fuego. Claro que sí, ahí está la presencia de Hashem de día, la presencia de Hashem en la noche. Pero no solamente eso, sino es aceptar lo que Hashem hace, que fue el último punto que estábamos dialogando ahorita. Aceptarlo, como Hashem lo plantea, lo pone, lo hace. Y ya, tener contentamiento. Esa palabra contentamiento es bien importante, porque cuando uno tiene contentamiento en lo que hace Hashem, entonces se va la amargura, se va el pesar, se va la queja, y bienvenida a la gratitud, bienvenida a la confianza, bienvenida a la acción, bienvenido al actuar y el decidir. Y hay un punto muy importante, y es que lo sé por experiencia propia, y es que uno tiene unos sueños, unas habilidades, y no sé por qué no se dan las cosas, ¿sí? Uno quisiera que se dieran las cosas, no se dan, y uno muchas veces dice, pero no entiendo por qué Hashem puso en mí ciertos talentos, ciertos dones, ciertas características, ¿sí? Pero no se me da, no se me da. Entonces, a veces no es tanto el cumplimiento del sueño, sino el cumplimiento de lo que Hashem quiere con nosotros. No sé si me haga entender. Sí. ¿Sí? Está bien planteado. Porque por eso es que pues lo vemos muchísimo en los cantantes famosos, que siempre, eso pasa en el medio musical, pasa mucho, y es que la música, lo que uno más quisiera como músico es que escucharan sus canciones y que a uno le vaya bien en el tema musical, ¿sí? Y más si es para Hashem, ¿sí? Pero a estas personas lo vemos en muchos cantantes famosos que no lograron el sueño en el contexto, sí, en el contexto religioso, y se van al contexto secular. Y en el contexto secular vemos que no terminan bien. No terminan bien. Terminan suicidándose o terminan, no, terminan, drogas, sí, no terminan bien. Entonces sí cumplieron su sueño, ¿sí? Cumplen su sueño, pero termina mal. No termina bien. Y ellos llegan a una, y a todos los he escuchado, a todos. No hay uno que diga que no. Siempre dicen, alcancé mi sueño, grabé, me gané Oscar, Grammys, me gané a Sergio, a todo el mundo, los Oscar, los Sergios, y no siento que no me llena. Y no trabajaron en su ser. No soy feliz completamente. Exacto, porque no trabajaron en lo que Hashem realmente quería trabajar. Y hay veces que hay personas que pueden llegar a su partida y no cumplir sus sueños, pero sí cumplieron parte del cometido de Hashem, que fue cambiar. No sé si me haga entender. Sí, está bien desarrollado. Porque hoy en día nos dicen, no, cumple tus sueños, sigue tus sueños. Todos tus sueños, y todo se basa en tus sueños, y cuando uno no cumple los sueños uno se frustra, pero resulta que no era tan imperativo y tan importante el sueño, más que el ser, y eso es un punto que debemos como aprender a desaprender. Aprender a desaprender, correcto. Aprender a pensar de una manera diferente. Entonces, ¿cómo reflexionamos? Reflexión para el cierre. Bueno, digamos que sí, ya vamos prácticamente 50 minutos del programa y ya vamos a ir cerrando. Pero definitivamente hay varias reflexiones que nos deja la Parashá bajo esta lupa, y es que definitivamente no debemos esperar el milagro para avanzar. Avanzamos, y Hashem, si hace milagros, si no los hace, si dice, si se mueve, si no se mueve, nosotros avanzamos. Porque seguramente cuando nosotros avanzamos, Hashem hace lo que es su voluntad para con nosotros. Uy, se me acaba de ocurrir algo. A ver.
No avances por un milagro. Avance en obediencia a Hashem. Amén. Amén, así sea, sí. Ush, anótela. Anótela. No avances por No un avance milagro, por un milagro. sino avanza Avance, en obediencia. avance en obediencia. Y después vendrá el milagro. Claro que sí. Y el milagro va a aparecer solo. Exacto. Definitivamente el mar no se abrió, como lo vimos allí según el Midrash, hasta que Nachshon se mojó. Se mojó. Se mojó, sí, se metió ahora. Es un Midrash, vuelvo y digo, alguien dirá, no, pero eso son historias, son cuentos, bueno, pero lo que sí es literal es la Torah, y Hashem le dice a Moshe, avanza, diles que avancen. Ahora, si se abrió el mar, fue porque, ¿qué hicieron? Porque Acción, avanzaron. O si no, no se hubiera abierto el mar. O sea, haya sido Nachshon, Haya sido Moshe, haya sido el pueblo, haya sido lo que sea, avanzaron. Avanzó. Y hay un punto, o sea, y es que se incomodaron. Y eso es parte del proceso. Claro. La incomodidad es parte del proceso. No, y el mismo Moshe fue incomodado, porque Exacto. estaba ahí como, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero pregunte a mí, dígales que avancen, y las cosas van a pasar. La incomodidad y eso que tú dices es parte de ese proceso. En lo que no sabemos, en lo incierto se prueba nuestra fe, porque es la convicción de lo que no se ve, pero no es simplemente una convicción ciega, es una convicción de que Hashem tiene el control de nuestro presente y nuestro futuro. Entonces no es una convicción mágica, mítica, sino es una convicción real. Tenemos toda la Torah para certificar que Hashem está con nosotros. 2000 años después de que Yeshua muere y resucita, el pueblo de Israel se levanta y hay un milagro especial y se funda el Estado de Israel y están pasando cosas tremendamente grandes con el Estado de Israel, el antisemitismo se levanta. Eso es milagro, eso es Hashem obrando. Tenemos todos estos testimonios, ¿sí? Tenemos todo esto para nosotros saber que debemos es avanzar y que las cosas Hashem las acomoda según sus milagros, según sus designios, según su voluntad. Pero definitivamente a lo que somos llamados es a que en lo posible, inclusive esta semana, demos un paso de fe en nuestras vidas. Aunque parezca imposible, vuelvo y digo, no es una fe mítica, no es una fe irreal o ilusoria, es una fe basada y sentada en los hechos, basada y sentada en un Elohim que liberó al pueblo de Israel y lo celebramos cada año en Pesach y lo vivimos cada semana en Shabbat. Definitivamente debemos reconocer nuestros miedos, escuchar la voz de Hashem, avanzar, confiar en que su guía y su guianza y su voluntad se van a desarrollar en nuestras vidas. Así es. Entonces, tarea. Esta semana, de un paso de fe en su vida, aunque parezca imposible. Vaya caminando. Camine. Así sea. Sí. Así sea. Así es. Bueno, amor, y este cierre que tenemos allí especial para todos nuestros oyentes, que hoy, pues, como saben, ustedes están en diferido, nos van a ver a través de YouTube en distintos momentos, pueden ser en medio de su semana, al final de la semana, pero queremos dejar un mensaje especial para ustedes. Ay, pero saludemos a Lenis. Debe estar conectada, fijo, debe estar viendo. A Lenis, ya. Fijo, a Lenis, a Amandita, a Jonathan. Sí, bueno, a todos los que se han ido conectando en los programas pasados. Ay, ¿cómo se llama? Don Luis. No. ¿Alonso? Alonso, creo que es. ¿Alonso? Bueno, pero saludos a todos los que se conectan. A todos. O los que nos están viendo allí en diferido en algún momento desde sus casas o sus trabajos o nos están escuchando. Entonces es una bendición y queremos cerrar con una breve declaración o una breve tefila, amor mío. Así es. Y esta tefila breve la vamos a hacer con toda la fe, con toda la emuná del mundo, después de esta enseñanza que nos ha entregado Hashem en esta parashá, la parashá Beshalach, ¿qué significa? Lo desperté. A ver.
sí, los expulsó, creo que sí. No sé, amor. Espérame, espérame. Cuando envió Cuando envió. ya. Bueno, entonces, no tiene otra. Cuando expulsó. Cuando expulsó, Sí. o cuando envió, o cuando ordenó. Bueno, ok. Entonces, ahí en su casita, si quiere acompañarnos con esta tefilá, acompáñenos. Si no, no pasa nada, no pasa nada. Hashem, enséñanos a caminar aunque el mar esté cerrado. Danos esa fuerza para dar el paso de fe, confianza para enfrentar el miedo y humildad para aceptar tu voluntad. Que cada nube de día y cada fuego de noche nos recuerde que nunca estamos solos, que avancemos y que el milagro aparezca. Amén, ve amén. Amén. Bueno, a todos nuestros queridos amigos, nos fue bien hoy. El tema de la Parashá Beshalach es gran bendición para nuestras vidas. Es un gran privilegio encontrar en cada detallito una gran enseñanza, en cada porción, en cada liyá, encontrar una gran enseñanza. Y la que sigue es la Parashá ¿qué? Aquí ya la tengo. Yitro. Sí, la Parashá Yitro. Que estaremos, pues, como ya les dijimos, estaremos haciendo unos pregrabados mientras nos nivelamos, pero nosotros todos los martes 8 de la noche estaremos ahí conectados. Sí. Es decir que este martes que viene para cada uno de los que está viendo, estaremos ahí conectados en la parashá que corresponda a esa semana. Así que, sí. Bueno, nos alegra haber estado con todos ustedes y no sé si quieras cerrar, amor, con algo. No, a invitarlos a que escuchen a Adam Bejabá, a que compartan este programa. Recuerden que estamos estudiando temas de la parashá para, pues, fortalecer nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos, porque definitivamente, si permitimos que Él nos moldee, como dice la canción de Adam Bejabá, y reconstruya lo que creímos haber perdido, pues en las manos de Hashem todo va a renacer. Así que no se pierdan Adam Bejabá, compártanlo. Compártalo en YouTube, denle like, denle suscribirse si no se ha suscrito para que en la campanita, cuando estemos en vivo o cuando subamos algún contenido, les notifique y también sí. se pueda esparcir esos videos, se pueda llevar a otros lugares, ese mensaje. Y ese mensaje pueda llegar a otras familias o parejas o personas que están necesitados de un mensaje como este de la parashá. Así es, así que no siendo más, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy en Adam Bejabá. Esta fue la parashá Beshalach. El mar no se abre hasta que alguien camina. Bendiciones a todos, shalom, shalom, laila tov, bendiciones. Bendiciones. Somos uno, somos Adán Bejabá, creados para crecer, para transformar. Volvamos al principio, al diseño original, al amor de la palabra que hace, nos quiere